De la ansiedad como una emoción negativa que está acompañando continuamente al ser humano, ¿no? Y comencemos hablando primero que nada quiero que pensemos en este dicho. Dice, no te contamines con todo aquello que no sirve. Aprende a descartar de tu mente todo aquello que intoxica tus emociones. Fíjese qué importante. La ansiedad nos intoxica. La ansiedad es una emoción que nos genera angustia, ¿no? Es un estado mental en el cual tenemos una gran inquietud, una intensa excitación y una extrema inseguridad, ¿no? Si bien en un inicio la ansiedad nos permite estar alerta ante situaciones consideradas amenazantes en el ambiente, se empieza a convertir en tóxica cuando en cada desafío, en cada situación de la vida diaria, nos toca vivir angustiados, con un temor excesivo, con un temor irracional. Y cuando se convierte ya en esto en una tortura o en un sufrimiento permanente. Recordemos, la ansiedad es un mecanismo defensivo, sí, ¿no? Para estar alerta a que no nos suceda nada, pero cuando ya nuestra mente se llena de pensamientos angustiantes, de pensamientos desafiantes, de pensamientos, ¿cómo te puedo decir?, irracionales, absurdos, y no nos dejan ser feliz, ya se convierte en una ansiedad tóxica, ¿no? La Sociedad Estadounidense de Psicología, la APA, define la ansiedad como una emoción caracterizada por sentimientos de tensión. Estás tensa, ¿no? Entonces hay que aprender a relajarnos. Segundo, de pensamientos angustiantes, de pensamientos de que algo malo nos va a pasar, de que tenemos que lavarnos las manos continuamente porque si no nos vamos a intoxicar, ¿no? Que no podemos pasar debajo de una escalera porque si no vamos a tener mala suerte, o que tenemos que ser por completo competentes y eficaces y casi perfectos para que la gente nos quiera, ¿no? Que el pasado tiene una importancia radical en el presente, que mejor no hacemos nada y nos mantenemos quietitos para que nada malo nos suceda. Todo esto son pensamientos irracionales, absurdos, pero son recurrentes, son rumiantes, son angustiantes y provocan en nosotros cambios físicos, como por ejemplo el aumento de la presión arterial, ¿no? La sudoración intensa, las palpitaciones en el corazón, el dolor de estómago, que el estómago y los intestinos son los que más recepcionan las emociones negativas. Y por eso que cuando hay mucho estrés, lo primero que sufre es nuestro estómago, lo primero que sufre son los malestares digestivos que tenemos continuamente, ¿no? Entonces, la APA lo ha definido con mucha claridad, ¿no? Como estos sentimientos de tensión y estos sobre todo pensamientos negativos, angustiantes, recurrentes, ¿no? Que no nos dejan en paz y que no nos permiten vivir plenamente y no nos permiten vivir de manera exitosa y feliz, ¿no? Definitivamente, queridos amigos, estos sentimientos de ansiedad, de pánico, interfieren en nuestras actividades diarias, ¿no? Por ejemplo, yo ahora en la actualidad estoy atendiendo a una señorita de 24 años, ¿no? Que vive en un estado de los Estados Unidos y me cuenta, vive específicamente en Nueva York, y Nueva York es una ciudad preciosa, pero también una ciudad donde hay muchos homeless y donde hay mucha suciedad en algunas calles. Entonces ella ha desarrollado desde que se fue a vivir a Nueva York una ansiedad recurrente a la suciedad, a que sus zapatos cuando camina pise pila, o sea, pise orina o pise heces, ¿no? Y que la gente suda y los homeless se tiran en los metros y con la ropa sucia y que, bueno,
todo lo que ustedes pueden imaginarse. Se ha desarrollado un problema severo, un ataque de pánico y una ansiedad generalizada a la sociedad. Entonces llega a su casa y no puede, los zapatos los deja en la puerta, se cambia de zapatos, la ropa, la lava, se lava las manos muchas veces, se baña en cada momento, limpia la casa, la trapea, le pasa un trapo, ¿no? Limpia las cosas, no quiere tocar nada, y esto hace que tenga dificultades consigo misma y con su pareja, ¿no? Entonces, es una forma de ansiedad que está interfiriendo en sus actividades diarias, ¿no? Y no las puede controlar porque son desproporcionadas, ¿no? Pero en comparación con un peligro real no hay, pues, no hay comparación, ¿no? Y porque, bueno, todos caminamos por las calles, pues, si no nos morimos, o sea, ¿qué vamos a hacer? Mantenemos cierto nivel de limpieza, nos lavamos las manos, bueno, en otras culturas, no en nuestra cultura occidental, peruana, en la cultura oriental sí dejan los zapatos en la puerta, se ponen unas chancletitas, no sé cómo le llaman ustedes, unas sayonaras, otros zapatos para transitar por su casa, pero yo no veo que nadie limpie pues el piso por donde, o me saque la casaca porque está contaminada. Eso ya es un pensamiento desproporcionado en comparación con el peligro real. Lo malo que la ansiedad, si no es tratada a tiempo, si no se descubren las causas de por qué soy ansioso, entonces dura mucho tiempo, y al durar mucho tiempo genera sufrimiento, genera dolor, genera malestar, genera enfermedades físicas y sobre todo genera una angustia que se convierte en angustia crónica, ¿no? Es bueno saber que hay diferentes formas de trastornos de ansiedad, ¿no? Una de ellas es ansiedad generalizada. Vamos a explicar algunas de ellas. Después viene el trastorno de pánico, vienen algunas fobias específicas que vamos a explicar, la agorafobia, el mutismo selectivo, aquellos niños que por mucha ansiedad no quieren hablar, el trastorno de ansiedad social, el trastorno de ansiedad por separación, ¿no? Generalmente, esta ansiedad por separación se da mucho en las personas muy dependientes emocionalmente de sus padres, de sus amigos, de sus parejas, y genera pues una ansiedad por separación, ¿no? Cuando hablamos del primero, el trastorno de ansiedad generalizada, este trastorno implica un trastorno crónico, ¿no? Que es una ansiedad excesiva, preocupaciones permanentes, se preocupa por si al pasar la pista lo pueden atropellar a su hijo, se preocupa porque si tiene 37 de fiebre ya se le va a subir la fiebre a 40 y se va a morir, se preocupa de contagiarse de una enfermedad, se preocupa de que su esposo tiene que bañarse primero 3 veces antes de tener relaciones sexuales, se preocupa de cosas, a veces se preocupa de cosas, de situaciones inespecíficas, ¿no? Yo le he preguntado muchas veces a mis pacientes con ansiedad crónica, pero a ver, explícame, ¿a qué le tienes miedo? ¿Qué te angustia? Entonces ellos me dicen, le tengo miedo a todo. ¿Cómo a todo? Explícame a todo. Sí, porque si bajo la escalera pienso que me voy a caer y si no hay un agarrador, mejor no bajo, ¿no? O sea, imagínense cómo te puede limitar la angustia. Le tengo miedo a los perros, entonces no salgo a la calle. Le tengo miedo a la gente, prefiero estar en mi zona de confort y no relacionarme con nadie. Entonces, este trastorno de ansiedad generalizada es muy común, pareciera que no, pero es muy común. Y las personas que lo tienen muchas veces no identifican la causa de su ansiedad. Y la fecha probable de inicio es a partir de los 11 años, ¿no? Por ejemplo, pasaste por una calle y alguien te asustó, entonces te da miedo caminar por la calle, ¿no? O te asaltaron, también puede ser que te puedan haber robado, entonces tienes miedo a salir por temor a que te roben. Bueno, vivimos nosotros acá en Lima, es una ciudad maravillosa, bella, y en algunas zonas, no en todo Lima, en algunas zonas pues hay delincuencia, como en todas las grandes urbes, ¿no? Entonces las personas están teniendo mucho temor a esto, a la salida, ¿no? A pasear por los parques. Yo recuerdo de mi juventud que paseábamos por el parque de Miraflores, que paseábamos libremente por las calles. Ahora todos tenemos un poco de temor
de temor de pasear, por supuesto, sin ninguna clase de joya, sin nada, o con el teléfono. Yo, ahora en el Perú, el Congreso ha determinado que porque el que te roba un celular, lo meten pues 25 años de cárcel. Yo no sé si esto va a disminuir el robo de celulares, pero es una cosa de ese tipo, ¿no? Entonces, muchas veces, ¿cuál es el tema? Que no podemos determinar con precisión qué causa mi ansiedad, pero cuando ya el sujeto, el individuo, se hace un examen psicológico y pasa por una terapia psicológica, descubre poco a poco qué es lo que le genera esta ansiedad, este pánico, este miedo, ¿no? Generalmente está en el pasado, ¿no? Después también tenemos otra forma de ansiedad que también es muy frecuente y que se conoce como trastornos de pánico, que son ataques breves, repentinos, de terror, ¿no? Y una aprensión interna que se caracteriza por temblores, por una angustia incontrolable, por el deseo de escapar, por el deseo de llorar, por el sentimiento de que se va a morir. Conversaba con unos médicos y dándoles una charla sobre emociones, sobre cuántos, me decían ellos, cuántos pacientes llegan a la clínica a emergencia, que les falta el aire, que no pueden respirar, que están angustiados, y muchas veces es simplemente un ataque de pánico. Le ponen Lexotan o Alprazolam en inyectable y automáticamente se calman. Entonces, imagínense, y estos ataques van acompañados muchas veces de mareos, confusión, náuseas, dificultad para respirar y todo esto, ¿no? Comienza muy breve, es como una convulsión, tienen como un aura, ¿no? Se dan cuenta de que van a tener el ataque de pánico, empieza breve y va escalando hasta que ya no pueden controlarlo, ¿no? Y su nivel máximo es después de 10 minutos. Entonces, a esas personas hay que enseñarles, perdón, a relajarse, a respirar, a sentirse tranquilos, a entender que no va a pasar nada, que están bien, a cambiar los pensamientos autodestructivos o negativos por pensamientos positivos, por pensamientos relajantes, por desarrollar un diálogo interno tranquilizador, ¿no? Es lo que nos decimos a nosotros mismos, es muy importante. Entender la importancia de nuestro diálogo interno, de cómo manejar nuestros pensamientos. Si pensamos bien, nos vamos a sentir bien y vamos a comportarnos de manera adecuada. Pero si nuestra cabeza se llena de pensamientos negativos, entonces empezamos a sentirnos mal, nos palpita el corazón, nos duele el estómago, empezamos a temblar, empezamos a angustiarnos y la conducta es una conducta de huida, de correr, de sentir que te mueres. No te vas a morir porque no te mueres, porque no te pasa nada, ¿no? Simplemente es que el pensamiento te está generando ese sentimiento de angustia que puede durar horas. Fíjese bien, puede durar horas.